Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, bienvenido a la crisis de los 40. Gracias. Un íntimo suyo, el uruguayo Eduardo Galeano, decía que toda crisis traía una oportunidad. ¿Qué oportunidades abre esta crisis por la que atraviesa Argentina a 40 años de la recuperación democrática? Mira, es cierto que tenemos una vida institucional de 40 años, pero es una democracia débil. No solo en Argentina, toda América Latina, la democracia y los derechos humanos están en riesgo. Y la democracia no se regala, no es poner el voto en una urna. La democracia se construye. Y el responsable es el pueblo, no solo lo gobierna. Lo que pasa es que estas democracias que tenemos están fallidas en su origen, porque son democracias delegativas, donde el pueblo entrega todo el poder en quienes nos gobiernan. Y después los gobiernos hacen lo que quieren y no lo que deben. Entonces hay una crisis de representación política. Totalmente. Esa crisis se da que, por ejemplo, Macri nos sacudió la deuda eterna, porque es impagable, es inmoral, y no fue para el pueblo argentino, fue para salvar a los bancos. Pero ahora el Fondo Monetario Internacional le exige al pueblo pagarlo. ¿Qué significa esto? Más pobreza, más hambre, más desocupación, menos recursos para el desarrollo del país. Y como eso, muchas otras cosas. Tendríamos que hablar de Menem y tendríamos que hablar de muchos otros gobernantes. ¿Y qué pasa cuando una sociedad siente que sus líderes ya no la representan? Bueno, está la resistencia del pueblo. No lo tuvimos en muchas oportunidades y siguen todavía. El pueblo se manifiesta. Lo que hay que cambiar es esta mecánica de que siempre los gobiernos hacen lo que quieren y no lo que deben. Ahora, ¿cuánto de esta crisis de representación se debe a sectores de poder que influyen y cuánto a errores de los propios demócratas? También. De los demócratas sí, hay gente que ha trabajado. Yo, por ejemplo, rescato una figura como Ilia, a quien conocí, a Alfonsín, en el primer tiempo que juzga las 3 primeras juntas militares a su política de derechos humanos, pero también... Era un Alfonsín corajudo ese. Corajudo, pero después entra en una crisis muy fuerte que negocia hasta con ricos en Campo de Mayo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué cambia ahí? ¿Qué cambió? Ahí cambió la ley de punto final, obediencia debida. ¿Pero qué cambió para que Alfonsín aprobara esas leyes? Tenía mucha presión en los militares todavía. Y se vio que no, él no podía con eso. Por eso, si queremos cambiar las cosas, hay que construir una democracia participativa, donde el pueblo tenga herramientas constitucionales y jurídicas para evitar los abusos de poder. Ah, ¿usted cree que hay que cambiar entonces la Constitución? Sí, sí, claro. La Constitución del 94 no sirve. Fíjate, Jaime Nevares quería que yo lo acompañe como constituyente. Jaime, en esta no te acompaño. Me dice, pero no, mírame. Él renunció a la constituyente. Entonces me tomo un avión, voy a Neuquén. Jaime, ¿por qué renunciaste? ¿No querías que yo te acompañe? Iba y venía en su despacho, en el obispado, y dice, mira, renuncié porque eso era como fumarse un cigarrillo encendido por las 2 puntas. Así,
una definición extraordinaria. Me levanté y dije, Jaime, dame un abrazo. Él era obispo de Neuquén. De Neuquén. ¿Qué le iba a decir? Dame un abrazo, coherente. Coherente. Y me dijo, yo no puedo traicionar al pueblo que me votó. Usted extraña figuras como la de Novares. Pero claro, de Esaine también, de Novak, de Devoto, de Saspe, que estuvo preso conmigo en Ecuador. No, hubo figuras extraordinarias, de religiosas, Alice Dumont, Dionís Luquet, desaparecidas hasta el día de hoy. No, pero ahora, hace 3 días, recibí de Angola un correo de Roberto Musante, un cura salesiano que está ahora en África, pero que trabajaba en la matanza con la gente, que fue perseguido también por trabajar con los pobres. ¿Y qué le decía en el correo? No, estaba contento por lo del CSK. Por el reconocimiento que le hicieron. Sí. Rodeado de uruguayos estuvo ahí en el CSK. Sí. Todo fantástico eso. Mucho se ha visto de usted como activista, como defensor de derechos humanos, pero pocos han reparado en su otro costado, como artista. Usted pinta también. Sí, soy escultor, pintor. Sí. ¿Y qué busca comunicar con su pintura y su escultura? Mira, es un lenguaje. Como el que escribe, también escribo. Pero hay cosas que a usted le salen mejor haciéndolas con las manos. Sí, por ejemplo, el Vía Crucis latinoamericano que dio la vuelta al mundo. Mi señora hizo la música, Amanda. Y esto salió por todos lados, están representados. Mira, el arte es un lenguaje, ya sea plástico, literario, musical. Un lenguaje universal. Claro. Entonces, entra a los sentimientos, pero también al pensamiento. Ahora, cuando usted abre los sentimientos, aparece la religiosidad, por ejemplo. Sí. Acá lo vemos con claridad. Bueno, esto fue el Vía Crucis latinoamericano, que fue encargado por la organización Miserior de la Conferencia Episcopal Alemana y también de iglesias evangélicas. Entonces trabajamos 2 años para que cuando se cumplían los 500 años de la invasión a América Latina, pueda esto representarnos. ¿Y qué vino primero, el artista o el defensor de derechos humanos? Y los dos. Lo mismo, siempre el arte expresa muchas cosas y... ahora yo durante más de 50 años no he hecho exposiciones, pero sí he hecho murales y los he regalado en distintas partes del mundo. El paño de Cuaresma está en iglesias, está en Japón y en la India los vi. ¿Y usted sigue creyendo en Dios? Yo sí, creo en la trascendencia. No, creo en el sentido trascendente del ser humano. No somos inmanentes, no es que todo es... La cuestión no hay un sentido de la espiritualidad. Porque la espiritualidad se vive de distintas maneras. Soy muy amigo del Dalai Lama y también de Desmond Tutu, que fue el arzobispo de Sudáfrica, pero también de machis, de mapuches, de religiones afros. Entienden la espiritualidad de otra manera. Claro. Y por ahí esa espiritual, esa manifestación hace a la comunicación de la trascendencia. En 1980 la noticia de que usted era el depositario del Premio Nobel de la Paz conmovió al país y también al mundo. Vamos a repasar ese momento aquí en la pantalla, el momento en el que usted recibe el Premio Nobel por haber aportado un poco de luz, decía la Academia del Nobel, a una noche profunda. Les hablo teniendo ante mis ojos el recuerdo vivo de los rostros de mis hermanos.
los trabajadores, obreros y campesinos, que son reducidos a niveles de vida infrahumana y limitados sus derechos sindicales, del rostro de los niños que padecen desnutrición, de los jóvenes que ven frustradas sus esperanzas, de los marginados urbanos, de nuestros indígenas, de las madres que buscan sus hijos desaparecidos, de los desaparecidos, muchos de ellos niños, de miles de exiliados, de los pueblos que reclaman libertad y justicia para todos. Decía cosas usted en esa época, no sé, no era tan común hablar de los desaparecidos, Sí. de los niños desaparecidos. ¿Cómo recuerda ese momento? Mira, fui con mi familia, estaban mis hijos, mi esposa. La verdad que me sorprendió y por eso ni bien me lo anuncia el embajador de Noruega, le dije, sí, pero un momento, yo no lo puedo asumir a título personal porque mi trabajo no es de una persona, representa miles de personas en todo el continente, de México a la Patagonia, del Atlántico al Pacífico. Eso lo que digo, indígenas, campesinos, hombres, mujeres, y eso lo sostengo hasta el día de hoy, y por ellos es que trabajo, los niños. ¿Qué momento es en el que le dicen que ganó el premio Nobel? Usted no lo podría creer. A los 2 días tratan de asesinarme. ¿Y cómo fue eso? Íbamos para el Zarpaja y en la calle México y manejaba mi hijo, Leonardo, y veo que avanzan 2 personas con las armas en la mano para dispararnos. Y le digo, acelera que nos matan. Y acelera, y por suerte se cruzó un taxi atrás y no pudieron disparar. Le salvó la vida. Así taxi. que el tachero, no sé cuál, nos salvó la vida, porque si no nos hubiesen matado tanto a mí como a mi hijo, ¿no? No tenía traje oscuro para ir a la ceremonia del premio Nobel, ni plata para comprarlo. Nada, no. No, sí. Yo hacía poco que había salido de la prisión, estaba con libertad vigilada y llego a París y me encuentro con un sacerdote amigo, Michel Grolot, y estaba Cachi El Cadri. Y Cacho El Cadri, argentino en el exilio, musulmán, me regala el traje. Otro me regala sobre todo. Otro me regala el echarpe y los guantes. Y así me visten. Me visten, porque yo tenía un traje viejo, clarito, pero no tenía un traje para la ceremonia. ¿Y alguna vez se preguntó por qué usted y no las madres de Plaza de Mayo? No, creo que en nombre de ellas también lo recibí, ¿no? En nombre de las madres, de las abuelas, de los familiares. Usted siguió muy de cerca ese fenómeno de la gestación del movimiento de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Así es. ¿Qué recuerda de esos primeros momentos? Porque no era muy común ver hombres entre las madres. No. Y usted sí andaba por ahí. En varias Mira, fotos se lo retrata. Sí, lo que pasó que cuando llegaban a nuestra pequeña oficina que teníamos en la calle Perú, 730, en el 5º piso, un departamento chiquito, comenzaron a aparecer mujeres, hombres ya muy mayores y hombres jóvenes, las mujeres, y le digo, bueno, tenemos que reunirnos para ver qué hacemos cuando contaban su drama. Nosotros lo único que podíamos hacer era servirles un té, agua o alguna que se desahoguen. Primero era escucharlas. Entonces decidimos, con varias de ellas, organizar un encuentro en la Casa de la Santa Cruz, ahí en la calle Carlos Calvo de los Pasionistas. Entonces íbamos en la última misa de las 7, terminaba la misa, pasamos por adentro por la sacristía y de ahí a la Casa de la Santa Cruz. Pasamos toda la noche
hasta el día siguiente. Ahí me acompañó mucho un capuchino, Antonio Pujané, que después lo metieron preso. Se pasó 10 años en la cárcel. Ya falleció Antonio, un capuchino, un hombre extraordinario, que nada tuvo que ver con la tablada, fue una venganza de los militares, de la policía. Eso fue en la época de Alfonsín. La religiosidad jugó un papel importante en la resistencia a la dictadura. Sí, ahí es donde todos, no preguntamos qué, porque había judíos, agnósticos, católicas, había... Y una parte de la Iglesia Católica también resistía. Sí, una parte sí. Ahí los pasionistas, y también el Licedet, en la calle Camacuá, 282, en Flores, era el seminario de las iglesias evangélicas. Ahí también eran los dos lugares, los otros nos cerraron las puertas. No podíamos reunirnos y en el departamentito que teníamos era muy pequeño, no entraba la gente. Pero sí se reunieron en la Santa Cruz. En la Santa Cruz. Y ahí tomó forma ese movimiento de madres y abuelas. Ahí se fueron conociendo porque entre ellas no se conocían. Ahí se conocieron y se fueron organizando. Surgieron líderes naturales como Eve de Bonafine, Norita y muchas otras, ¿no? Y así se fueron conformando el movimiento de madres. El movimiento de madres que los militares no querían que se queden quietas, que se paren en la Plaza de Mayo. Circulen, circulen. Y ellas comenzaron a circular alrededor de la pirámide. Y entonces después como símbolo se pusieron el pañal del hijo. Así nace la resistencia y yo en un momento la defino como madres coraje. La fuerza de ellas fue el amor, no solo a sus hijos, sino a todos los hijos. Después se dividieron, ¿vio? Entre la línea fundadora. Sí, una lástima, ¿no? Sentí mucho eso. ¿Y qué pesaba ahí en esa división? ¿Era una cuestión de táctica, de objetivos? Porque las unía lo mismo todo, en el fondo, ¿no? Sí. ¿O eran egos personales? Hubo un poco de todo ahí. Yo ahí no metí, respeté la decisión, pero después de las líneas fundadoras no tenían dónde ir y entonces en el Sarpac le dimos lugar. ¿Y usted a quién se sentía más cercano o de qué se sentía más cercano? ¿Del pragmatismo de Estela de Carlotto o de la intransigencia de Eve de Bonafini y su lucha? Mira, cuando se crea Abuelas, nosotros acompañamos mucho a la primera presidenta de Abuelas, Chicha Mariani, ¿no? Que desapareció su nieta Anaí, mataron a su hijo y a su nuera. Estela de Carlotto después asume Abuelas, hace un buen trabajo. Creo que cada uno trataba de aportar desde su capacidad, de su lugar. Estela de Carlotto hizo un buen trabajo, pero también Chicha Mariani, ¿no? Y muchas otras abuelas. Pero Eve mordía con las palabras a veces. Sí. Era más dura. Eve sí, Eve era muy así de tajante. También tiene muchos familiares desaparecidos. Sí. Hay que ponerse en esos zapatos, ¿no? Sí, sí. Pero creo que todos fueron sumando, ¿no? Usted fue uno de los primeros en salir a aclarar los tantos y a defender al Papa Francisco ante la acusación de que él había tenido algo que ver con la dictadura. Sí. Ah, mira. ¿Alguna vez se explicó por qué Berbisky salió con eso? Mira, fue así. Yo estaba en Padua. Estaba dando clases, charlas a los misioneros que van a distintas partes del mundo
Para ponernos en el contexto social, político, religioso, ¿qué es lo que pasa? Para que no vayan los misioneros sin ningún tipo de información. En el centro Balducci, que es un centro de formación de los misioneros que van a distintos lugares del mundo, África, Asia, América Latina. Y en ese momento los mismos misioneros me dicen, pero la barbaridad que dicen de este hombre, de este Papa Francisco, ¿quién es? Mira, y sacan la nota de que lo publican por todos lados de Berbisky. Digo, no, esto no es así. Y justo me llaman de la BBC de Londres, que quieren hablar conmigo y mandan las cámaras a Padua. Y cuando me entrevistan, yo digo, no es así. Yo sé que Bergoglio hizo mucho, pero él también advirtió a los dos religiosos, a Yalik y Yorio, les advirtió que se vayan de la villa porque los persiguen. Y ellos no quisieron irse de la villa, permanecieron. Y ahí es donde los agarraron. Distinto a entregarlos. Sí. Entregarlo, pero no lo entregó. No. Por eso es distinto. Sí. ¿Cambió algo en el mundo con el Papa Francisco? Mucho cambió. Hoy, para mí, Francisco es la voz más potente, más clara en el mundo hoy para reclamar a los dirigentes mundiales por la madre naturaleza, por la vida, por las guerras, por los refugiados. Recuerden que él fue a la isla de Lampedusa y después fue a la isla de Lesbos en Grecia. Claro, el Papa levanta la voz, el Papa reclama, pero no le da mucha pelota, ¿eh? No, pero es una voz que hay que sentirla. Yo acabo de mandarle una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Tranqui. Ayer se la mandé reclamando que pongan fin a esa guerra fratricida entre Israel y Palestina. La masacre que están haciendo ahí es inconcebible. Capaz que hay que cambiar los mediadores, ¿no? ¿Se necesitan nuevos mediadores para buscar esa solución de los dos estados? Las Naciones Unidas tiene que llamar a una mesa de negociación para que se trate. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos se opone. Sí, pero está China atrás también, ¿eh? Está China ahora. Bueno, pero hay mucha gente que no quiere, pero que siga esta guerra. La única forma de solucionar, porque en el año 48 toda la Palestina estaba, primero los romanos, etcétera, ¿no? Hasta que llegan los ingleses. Entonces, con Naciones Unidas deciden partir Palestina, una para los judíos y otra para los palestinos, señalando que tienen que ser dos estados libres y soberanos. Desde que se lo hace esto Naciones Unidas, comienzan los conflictos, la guerra de guerrilla. ¿Y estuvieron cerca? Sí, estuvieron con toda la lucha por el territorio. Y cada vez los palestinos están más acorralados. Y hoy es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Porque están cercados también con los muros que construyó Israel y le sigue quitando el territorio. Ahora, nosotros reclamamos por los niños, no solo de Palestina, sino los de Israel, porque esos son las víctimas inocentes de la guerra, de la locura de los... Le invito a hacer una primera pausa. Bien. La respuesta ya no está, vos y yo en el ritual. Son espejismos.
Estos 40 años de democracia ni de cerca se parecen a un festejo, sino por el contrario tienen muchos sinsabores para muchas personas. ¿Qué papel juega en esta apatía la sensación de la corrupción como algo extendido en gobiernos de distinto signo político? Esta democracia tiene muchas luces y sombras. Por eso yo hablé que estas democracias delegativas no funcionan. Usted habló de las sombras. Ahora, ¿qué luz le ve? Bueno, sí, el juicio a los responsables de los crímenes cometidos contra los pueblos. Se trató de sanear también las instituciones del Estado. Hubo avances en el campo educativo, también económico, de buscar la integración continental, que después la UNASUR la destruye Macri. Y no permite una organización continental. Es decir, estos fueron avances y retrocesos, esas son las luces y las sombras. ¿Qué representa Javier Milei? Javier Milei es el producto de la inestabilidad política del país, ¿no? Porque tal vez muchos de los políticos no dieron muestras de proyectar a mediano y largo plazo. Se quedaron mucho en las políticas de coyuntura. En la rosca. En la rosca. ¿Y no tuvieron visión de construir algo que quede. ¿Y qué relación guarda Milei, el fenómeno Milei, con las deudas de estos 40 años de democracia? Porque hay 40% de pobreza, por ejemplo. Eso es algo que no se ha logrado revertir en estos 40 años. La sensación de la corrupción extendida, no importa el gobierno de quién. Mira, yo creo que estamos frente a desafíos serios. Este es un país riquísimo, riquísimo, con posibilidad de vida. La Argentina avanzó en muchas cosas, como la educación pública libre y gratuita, que Milei la quiere sacar. La salud pública también. El CONICET es un centro de investigación científico muy importante para Argentina. Milei piensa en gastos y no piensa que detrás de los números hay rostros de hombres y mujeres que reclaman un lugar en la vida. Están los niños. Entonces, Milei es el fenómeno mediático que lo han levantado, ¿no? Y también la forma de llegar, porque, cuidado, en estos 40 años tenemos más de una generación que no vivió la época de la dictadura y que no tiene memoria. Entonces, el trabajo de memoria es muy importante. Nosotros lo hacemos, el trabajo de memoria. Ahora, dentro de pocos días, vamos a llevar entre 18.000 a 20.000 jóvenes a Chapalmalal, por Jóvenes sin Memoria de la Comisión Provincial. ¿Y eso usted lo va a seguir haciendo, gobierne quien gobierne? Sí. Ahora, hay gente que sí que viene trabajando. Por eso, una democracia participativa evitaría los abusos de poder y también la especulación financiera. ¿Y dónde vio esa democracia participativa? ¿Qué modelo se le viene a la cabeza? Mira, claro, no podemos comparar porque decir vamos a replicar, no es así. Vamos a copiar, no es así. Cada país tiene que buscarlo, ¿no? Pero hay sí, por ejemplo, Noruega, Suecia. Mira los países escandinavos. Sí, pero no es que lo vamos a replicar. Aquí nosotros tenemos que construir, por ejemplo, el movimiento Sin Tierra de Brasil, que yo hasta marché con Niemeyer en las marchas
El creador de Brasilia. Sí, Marchamos Juntos, tienen una forma de organización, de economía solidaria, de producción orgánica, y no solo de trabajo, sino educativo, artístico y participativo. Ahora, ¿qué pasa? ¿La rebeldía, la transgresión se volvió de derecha? Es raro esto, ¿no? Es raro. Es que muchas veces se adueñan de las palabras. La palabra no es porque sí. La palabra es energía. Con una palabra sabés que podés amar, y con una palabra podés destruir, y puede estar tan tremenda como un arma. Una palabra. Y esta gente de derecha se adueña de un discurso en la cual no creen, pero que es efectiva en las campañas electorales. Hablan de la casta. Hablan de la casta. Ellos son una casta. Fíjate, si sacan la educación pública, ¿qué pasa con la mayoría del pueblo? Si sacan la salud pública, si lo privatizan, ¿para quién es? Para un sector determinado. ¿Y en qué momento piensa que se apropiaron de la idea de la libertad, Milei y los suyos? José Nathanson, por ejemplo, de Le Monde Diplomatique, dice que Milei y la Libertad Avanza lograron capturar ese sentimiento de libertad que creció durante la pandemia, que se gestó durante la pandemia, sí, que evitan el discurso de orden de Patricia Bullrich y que con cuidado tocan una cuerda muy masculina cuando hablan de la ideología de género. ¿Qué le responde a los que ven detrás de la agenda de género, con leyes como la despenalización del aborto, a los que hablan de ideología de género? ¿Qué le responde usted? Mira, las ideologías siempre existen. Depende del discurso también. Hay gente, como te digo, que no vivieron, no tienen conciencia crítica. Si los jóvenes se manejan únicamente con el TikTok. Usted se armó uno ahora, ¿eh? Ahora sí, pero si se manejan con eso solo, si no hay un sentido de conciencia crítica, de valores, eso no sirve. Entonces, lo importante es generar conciencia crítica y valores. La educación debe ser una práctica de la libertad. Probablemente hayamos pasado el desierto de los 40 años para llegar a la libertad, dijo Milei en el cierre de campaña. Así describe él los 40 años de democracia, un desierto. ¿Reflexiones? No creo que sea así. Yo creo que hay muchas luces y sombras, hay luces muy importantes en el pueblo, de organizaciones, no solo del Estado, pero también hay sombras muy fuertes como la de Jujuy, con Gerardo Morales, que reforma la Constitución. La Constitución del 94 había que desecharla y volver a la de 49, directamente, porque se pensaba en un país federal y se transformó en un país feudal. Hoy tenemos un país feudal. Le van a saltar con las 4 patas, porque esa Constitución, entre otras cosas, también marcó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. No solo la Ciudad de Buenos Aires, de todas las provincias. Por ejemplo, cuando reforma la Constitución, le quita las tierras a los indígenas, los reprime, los mete presos, los persigue. Está hablando de Morales. Claro, Gerardo Morales. Que Gerardo Morales es radical. Ahora, ¿cómo un partido histórico como el Radical, de tener personas como Alfonsín, Ilia y tantos otros, y Irigoyen, puede caer en esto? ¿No? Hay muchos radicales que no quieren saber nada con esta situación. Pero creo que hay que revisar muchas cosas. Mira, la democracia no se regala, se construye. Y con la construcción democrática significa
llegar a que haya derecho e igualdad para todos y todas. Y hoy no hay. ¿Cómo se llevó usted con los Kirchner? Mira, con los Kirchner a veces bien y a veces no tan bien. A ver, cuénteme un poco. No, porque había cosas que, por ejemplo, una de las cosas que tuvimos dificultades era con los pueblos indígenas, con el problema de los territorios. ¿Por qué no se le dan los territorios? Los pueblos indígenas viven en comunidad. Y los Kirchner no daban corte con eso. No. No, después otras cosas de... No lo recibían tampoco usted No. en ese momento. No. No querían saber nada. Pero no estábamos en la vereda de enfrente. En algunas cosas sí acompañábamos. La situación de los campesinos, por la tierra también, la preocupación del medio ambiente, la deforestación, la megaminería, vaca muerta. Ahora, los pueblos originarios son los grandes olvidados de estos 40 años de Sí. democracia. Así es, hasta el día de hoy. ¿A usted? Ni siquiera la Corte Suprema de Justicia los quiere recibir. Ujú. A usted, su abuela le hablaba en guaraní. Le enseñó a Sí, putear mi en abuela guaraní. era una salvaje, Eugenia. Eugenia, porque ella fue una mujer de la selva. Ahora renació en los bosques de Misiones, de Catarata del Iguazú. Ah, sí. Sí. Y la abuela era iletrada, pero era sabia. Porque, ¿sabes? Yo mucho pensé en la sabiduría. La sabiduría no está en aquel que lee más libros, sino que en aquellos que tienen el sentido profundo de la vida. Eso aprendió de ella. Sí. Mi abuela hablaba con los animales y con las plantas. Yo tengo una abuela loca, pero la quiero igual. Bueno, ahora le critican a Milei hablar con los perros. Vio que Sí, está bien. cada uno tiene también su sentido. Está bien, sí. Busca su sentido Que profundo. si él quiere hablar con los perros, que hable. Ujú. Pero ¿Y de que su abuela no- Eugenia qué aprendió usted? Mira, aprendí muchas cosas sobre cuando es el golpe del dictador paraguayo Stroessner. Stroessner. Muchos se exiliaron y la casa de mi abuela y de mi tía Eugenia estaba en Aedo y muchos eran recibidos ahí en la casa. Yo vivía con ellos, Era un abrazo esa casa. sí, ahí en la calle Malabar. Y el garaje, la galería, todo se llenaba de colchones, pero por las tardes levantaban todo y aparecían arpas, guitarras, acordeones y cantaban. Se hacía la música. Se hacía la música. Y la abuela era una contemplativa, era una mujer muy sencilla, pero tocaba ella, sabía cuándo iba a llover, qué pasaba. Y yo cuando crecí un día me dice, ¿sabes lo que me preguntabas cuando eras chico? Y digo, no, abuela, ¿qué vas a hacer, abuela, cuando seas grande? Es decir, no teníamos ninguna... Yo no hacía diferencia de mi abuela, que era una anciana, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y ella me decía, te voy a contar la historia del pueblo guaraní. Y me contaba cosas de la selva. Después yo viajé y conocí esos Ahora hay lugares. conflictos importantes con los pueblos originarios, sobre todo en relación a la megaminería, por ejemplo, o los agrotóxicos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pueden conciliar intereses como los de los indígenas con los de empresas multinacionales, enormes empresas transnacionales, con intereses tan opuestos, ¿no? Mira,
a los indígenas lo están eliminando, sacando en todos lados. No hablemos únicamente de Argentina. Hablemos de América Latina. Yo he recorrido América. Sí. Los mapuches en Chile, Sí. los collas en el norte argentino. El único que reforma esas cosas es Evo, en Bolivia. Y genera un gobierno pluricultural, lingüístico. Ahora, ¿qué hacemos acá, por ejemplo, con estas mega empresas que quieren instalarse muchas veces en zonas donde los pueblos originarios también reclaman sus tierras? Claro, el caso del litio. Por ejemplo. Mira, te voy a contar una pequeña historia. Una vez llevé a Roma 2 mapuches, un matrimonio, Rosa y Atilio Curiñao. ¿Por qué los invité a Roma? Porque los senté frente a frente con Luciano Benetton. Benetton, en 3 provincias patagónicas, tiene 1 millón de hectáreas. Es el dueño de la mitad de la Patagonia, prácticamente. Sí, y exporta carnes, ahora está explotando minería, Lana. es un gran centro productivo, pero le había quitado 350 hectáreas a este matrimonio. ¿Y cómo le fue con ese cara a cara? Bueno, estamos en el Campidoglio. El Campidoglio en Italia es como aquí la intendencia. Y entonces viene, yo compré esa tierra de buena fe. Dice, tengo los papeles. ¿Quién le vendió las tierras? Los gobernadores. Otros terratenientes. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, mira, bueno, vamos a hacer una cosa, porque aquí vienen con Adolfo y yo lo respeto, pero le puedo donar tierras. Le puedo donar tierras a usted. ¿Para qué? Los mapuches se pusieron peor. Dice, ¿cómo va a donar las tierras que son nuestras? No, estaban, ¿cómo puede ser esto? Bueno, después al día siguiente estuve cenando con Benetton y entonces decía, ¿qué vas a hacer con todo esto? Esas tierras, no le quitan las tierras, porque le pasaron hasta... ¿Y qué le contestó? No, dice, bueno, sí, nosotros no lo vamos a sanar, la gente regresó y fue a sus mismas tierras. Y ahí están. O sea que ejerció de mediador usted. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con la megaminería, por ejemplo? ¿Argentina, un país como Argentina, puede darse el lujo de dejar esa riqueza enterrada? No, mira, hay que regular. Ahí va. Yo tengo conciencia que los minerales son necesarios, ¿no? Pero hay que ver el tipo de explotación, porque en la megaminería utiliza miles, millones de litros de agua, como en el fracking. Pero después esa agua queda contaminada. No sirve ni para los animales, ni para cultivos, y menos aún para el ser humano. Entonces, ¿qué tipo de minería queremos? ¿Cómo se puede hacer un equilibrio entre lo que es? Porque, cuidado, desarrollo no significa explotación. Hay que revisar los contratos con las empresas mineras, porque se llevan todo, no dejan nada, y hay cosas que aquí no las tienen en cuenta. Las tierras raras. Se llevan las tierras dicen que para rellenar en sus países. Son mentiras. Decantan esas tierras que se llevan y ahí salen minerales mucho más valiosos que el petróleo. Ahora, la deforestación. La megaminería también contamina los cultivos de los medianos y pequeños productores.
Ahora, la deforestación. Salta ha devastado los bosques, ha provocado Y la tierra. inundación, la tierra, La la erosión de la tierra. salitre. Lo invito a hacer una nueva pausa. La respuesta Bien. ya no está, vos y yo en el ritual. Ya ves, son espejismos. ¿Cómo está viendo al mundo hoy? ¿Estamos en un momento de retroceso de la democracia global? Yo veo el mundo con mucha preocupación y a la vez con esperanza. Con mucha preocupación porque hay guerras. Esto puede desencadenar la tercera guerra nuclear. Pero me acuerdo de lo que decía Luther King, ese gran luchador. Yo estuve incluso en el hotel donde lo matan. Luther King decía, si el mundo termina mañana, igual hoy voy a plantar mi manzano. ¿Usted cree que la discusión principal está en el terreno de los valores? Sí, sí. ¿Y a qué valores se refiere en tiempos tan líquidos al decir de Bauman? Bueno, los valores en el respeto de la persona humana. ¿Y cree que la gente hoy es permeable a esa prioridad? ¿A ese discurso En de los algunos valores? lugares sí, sí. En otros no. En otros que ven números, pero no saben que detrás de los números hay rostros de hombres y mujeres que nos cuestionan, que nos interpelan. Entonces hace falta un cambio civilizatorio. Sí, hay un dicho zen que dice, un cántaro, si está lleno de todo, de excremento, de todo, ¿no? De pensamientos, no puede entrar la luz ahí. Hay que vaciar el cántaro para que entre la luz. El cántaro somos cada uno y una de nosotras, porque nos han llenado de propaganda, de cosas, de una civilización mercantilista y no de valores. Sí. Por ejemplo, te hablé del movimiento Los Sin Tierra de Brasil, pero nosotros estamos trabajando en Hawái, en Mandirituba. Ahora tenemos que cambiar de sistema, porque Hay el que sistema cambiar. capitalista, según numerosísimos estudios, no promueve ni la armonía ni No, la no, convivencia social. Es el interés, el interés. Ahora, ¿quién va a pagar la deuda eterna? ¿Y qué se responde? Bueno, no habría que pagarla, pero para eso tienen que los países latinoamericanos o los países... Porque lo que estamos pagando no es la deuda, se pagan los intereses de la deuda. Con Alejandro Olmos íbamos a la Cámara de Diputados por la cuestión de la deuda que nos dejaron los militares, que eran 45.000... Allá, en el tiempo. allá. No nos recibían. Hoy está en 450.000 la deuda general. Sí. Si nos recibía uno, quedaba 10 minutos con nosotros y se iba. Y Alejandro Olmo inicia un juicio que después pasa a la Cámara de Diputados y ya está durmiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Claro que se necesitan cambios. Ahora, con este sistema democrático que tenemos, no, porque muchos no quieren. Entonces, una democracia participativa, sí, porque el pueblo, al ser protagonista, tiene que exigir los cambios. ¿Vio el principio de acuerdo que está teniendo la oposición en Venezuela con el gobierno de Maduro para hacer elecciones el año que viene? ¿Cómo Sí. ve ese proceso? Yo era muy amigo de Hugo Chávez. Chávez tenía una mirada latinoamericana, de unidad continental.
Se logró, me acuerdo que lo hablamos en el teatro Teresa Carreño, Telesur, ahí surge Telesur. Pero él quería el Banco Latinoamericano. Ahora Maduro no es Chávez. No, ahora Maduro, con esto con la oposición, bueno, sí, es bueno que dialogue, pero tiene la fuerte presión de Estados Unidos, porque lo tiene bloqueado. Ahora, ¿podemos hablar de un régimen democrático en Venezuela cuando un tercio de la población está fuera, cuando la principal candidata de la oposición, Corina Machado, está proscripta? Digamos, hay demasiados datos, ¿no? Sí. que a uno lo interpelan mucho sobre, ¿no? la mera existencia de un sistema democrático en un país como Venezuela. Sí, lo mismo Nicaragua. También. ¿Le preocupan estas situaciones? Sí, claro que me preocupa. Primero, Nicaragua, nosotros trabajamos mucho, llevamos un barco de la paz desde Noruega y Suecia al puerto de Corinto, cuando la CIA minó los puertos. Y llevamos solidaridad. Íbamos 5 premios Nobel en el barco. Hoy no lo reconozco a Daniel Ortega con la barbaridad que está haciendo. Como Maduro, no sé, si dialoga me parece bien. Si llegan a un acuerdo. Ahora, para llegar a un acuerdo y a elecciones tiene que haber derecho a igualdad para todos y todas. Esta opositora que la proscriben, hay que ver por qué la proscriben. ¿No? Ahí todavía. Por eso la inestabilidad, te dije anteriormente, las democracias en América Latina están en riesgo. ¿Hay doble vara a veces en la izquierda para hablar de derechos humanos, por ejemplo, con el tema de Venezuela? Porque vio que en ese tema, por ejemplo, sí, el kirchnerismo en Argentina dice muy poco sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y en cambio cuando hubo protestas en Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera, ahí levantaban la voz. Sí, bueno. Es un ejemplo. Sí, sí. Bueno, muchas veces hay gobiernos, grupos que tienen una tendencia determinada y tratan de defenderla, pero tampoco son justas muchas veces, ¿no? Por eso nosotros desde nuestra posición y en el trabajo social, cuando tenemos que decir las cosas, no estamos agarrados a ningún partido político. Ustedes dicen las cosas como les salen. Tenemos que decir, hacerlas también. ¿Y no se siente solo a veces en esta Argentina tan polarizada? Mira, hay de todo. Y hay que seguir, pero hay que seguir siendo honesto, ¿no? ¿Y le preocupa que el modelo de mano dura de Bukele en El Salvador se extienda en América Latina? Es una barbaridad eso, ¿no? Eso de Bukele, ahí está. No, esto es una aberración, es un trato inhumano. Un trato inhumano. Creo que, mira, ¿cómo le llaman? Las pandillas. En Ecuador, una compañera nuestra trabaja mucho con las pandillas para que cambien las actitudes, porque muchas cometen muchas violaciones de derechos humanos. ¿Hay cada una en El Salvador también? En El Salvador también atacan a los comerciantes. Las famosas maras. Maras. Y eso es un serio problema social, político y educativo. Ahora, hay un reclamo de la sociedad también en materia de seguridad que luego los gobiernos elegidos democráticamente toman, son apoyados por la población y luego son denunciados por violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay una colisión de derechos entre el derecho a la seguridad, que muchas veces reclaman las personas, ¿no? Y después los derechos a un juicio justo, por ejemplo. Por ejemplo,
Nosotros tratamos mucho la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Poner más policías, más soldados, reprimir, aumentar las cárceles. Nosotros, la Comisión Provincial por la Memoria, tenemos el monitoreo de cárceles y comisarías de la provincia. Mirá, las cárceles son depósitos humanos. No hay Es esperanza en la cárcel. muy difícil que de ahí salga gente que se pueda reinsertar nuevamente en la sociedad. Ahora pasan los gobiernos de todos los colores y las cárceles siguen igual, ¿eh? Sí, y siguen aumentando. Ahora, también la cárcel de mujeres. Vos sabés, las mujeres que tienen niños quedan hasta los 4 años con el niño en la cárcel, después se lo sacan. ¿Qué pasa con esos niños? Cuando hay que revisar el sistema penal. También los jueces. Los jueces mandan a una persona a la cárcel y después se olvidan de ella. Pérez Esquivel, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? Mira, como una persona que camina junto al pueblo, en las buenas y en las malas, y que tratar de compartir. Ahí estoy con esa gran mujer que es Norita Cortiña. Gran amiga suya. Gran amiga, es una persona que, pues, Norita desapareció su hijo, pero Norita piensa más allá, piensa en los indígenas, en la madre tierra, en los chicos. Es decir, tiene una misión, no se encerró Mira más allá. en su dolor. Eso a usted lo conmociona, lo emociona de ella. Claro, es una forma de comprender la vida desde otro lado. ¿No? Porque si no, aquí con todo lo que nos pasó, o entras en el escepticismo, en el odio, o tenés un sentido de vida y de esperanza, que es posible cambiar. En el Foro Social Mundial, que yo participé en Porto Alegre, desde el comienzo, decimos, otro mundo es posible. No lo vamos a cambiar de golpe, pero también tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que trabajar los medios de comunicación. Vos sabés que hay monocultivo de soja, de maíz, de trigo, de pinos. Sí, el peor es el de la cabeza, ¿eh? Claro. El monocultivo del pensamiento. Ese es bravo. Ese es bravo. Entonces, eso tenemos que trabajar. Yo sigo enseñando en la UBA y sigo enseñando en las aldeas. Nosotros tenemos 2 aldeas, una en General Rodríguez y otra en Pilar. Y en la aldea de Pilar fue hace poco, que lo quiero mucho, León Gieco, con Tristán Bauer y con Edgardo Esteban del Museo Malvinas. Y los pibes y las pibas compartieron. Y León se puso a cantar. No, fue, la verdad, un día mágico. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en esa aldea? Estamos sentando una semilla de vida, no una semilla transgénica. Una semilla transgénica sirve por una vez, pero no es fecunda. Las semillas orgánicas sí son fecundas, pero la transgénica no es fecunda. Este es un sembrador ahí. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Le damos formación profesional. Le damos herrería, carpintería, música, tiene arte, pero aprenden un oficio. Le dan un sentido a la vida. Un sentido a la vida. Adolfo Pérez Esquivel, muchas gracias por venir a la crisis de los 40. Gracias. Ese crisis de los 40, creo
que siempre vamos a estar en crisis. El día que no haya crisis la vamos a extrañar. En esa calle te busqué, en tu sombra me encontré, el recuerdo de tu voz, el suspiro de mi piel. En tu mirada la consigo, en mi decir y tu silencio, escarabajos y jazmines, suben flores y adoquines. En tu aliento ancla mi alma con preguntas sin hacer la respuesta.